Unidad 1, nociones introductorias, segunda parte. Vamos a definir ahora algunos conceptos que emplearemos en el curso. Uno de ellos, que es importante que nos pongamos de acuerdo para saber de qué estamos hablando, es el de factores de la producción. Si pensamos en llevar a cabo un proceso productivo, pensemos qué necesitamos, qué vamos a necesitar para realizar este proceso productivo. En primer lugar, vamos a necesitar un lugar donde realizarlo, un lugar físico. Si fuera un emprendimiento agrícola o ganadero, directamente la tierra va a ser el factor de producción porque, vamos a tener que sembrar o criar ganado en una porción de tierra. Pero también nos podemos referir como tierra al lugar donde se va a establecer la fábrica. Si se trata de producción industrial, tenemos que pensar que va a haber un edificio, un galpón, por ejemplo, también, donde tiene que ubicarse, donde se va a desarrollar físicamente la actividad productiva. Por lo tanto, el primer factor de producción es la tierra. Necesitamos, además, gente que trabaje esa tierra, personas que ofrezcan su fuerza de trabajo, o sea, la mano de obra necesaria. Este factor lo llamamos trabajo. Pero además, alguien tiene que organizar todo eso. ¿Quién es el que va a demandar la tierra y a los trabajadores para realizar el proceso productivo? Bueno, hay una persona que tiene dinero, un atesorador de dinero que tiene un capital que puede invertirlo entonces en medios de producción. En ese momento, el dueño del dinero se convierte realmente en capitalista porque en economía consideramos la inversión a la compra de medios de producción. Bueno, entonces estas maquinarias que son necesarias para que utilicen los trabajadores en el proceso productivo, la vamos a llamar ese factor genéricamente capital. Resumiendo, los factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, ¿para qué realizan la inversión el capitalista? Para obtener un beneficio, es decir, va a invertir cierto dinero esperando obtener al cabo de haber realizado todo el proceso productivo una cantidad de dinero mayor. La diferencia entre entre el dinero invertido y lo que después obtiene en la venta de los productos se llama beneficio. El beneficio tiene una relación directa con el capital invertido. Es un porcentaje del capital invertido y es la remuneración entonces del factor capital. Así como el capitalista obtiene un beneficio, los trabajadores que contratan van a obtener un salario, un pago por su trabajo. Y los dueños de la tierra, en caso de que no sea dueño el capitalista y tenga que alquilarla, va a obtener una renta o alquiler. Entonces, a estos factores productivos de tierra, trabajo y capital le corresponden como remuneración respectivamente la renta, el salario y el beneficio. Bueno, la economía en el sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista, se basa en el intercambio entre las personas. Estas personas que mencionábamos que representan a los distintos factores de la producción, los trabajadores, los capitalistas, los dueños de la tierra, que lo vamos a englobar bajo el término familias, y ese intercambio entre las familias y las empresas es el corazón
de la economía capitalista. Empresa es la unidad económica de producción que se encarga de combinar todos estos factores productivos para producir entonces los bienes y servicios que se venderán en el mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores. Podemos realizar un esquema básico de circulación entonces de la riqueza en el sistema capitalista. Decíamos que las familias se componían, el agente llamado familia se compone por las personas que son dueñas de la tierra, de la fuerza de trabajo y del capital. Estos factores de la producción van a ser entregados a las empresas para realizar el proceso productivo y a cambio de ello obtendrán la renta, el salario y el beneficio en dinero, ¿sí? La unidad monetaria va a ser la que se paga el salario, la renta y el beneficio. Bueno, ¿y qué van a hacer las familias con estos ingresos? Porque la suma de los rentas, el salario y el beneficio es lo que podemos denominar ingresos de las familias. ¿Qué van a hacer? Bueno, fundamentalmente comprar los bienes y servicios que fabrican las empresas, que producen las empresas. Por lo tanto, con ese dinero, con sus ingresos, las familias van a pagar los bienes y servicios que le compran a las empresas. Los factores de la producción se negocian en el mercado de factores, mientras que los bienes y servicios producidos por las empresas los van a demandar los consumidores finales. En este esquema muy básico de circulación, donde no estamos contemplando la existencia de un Estado ni del sector financiero, la suma de los ingresos sería igual a al valor monetario de los bienes y servicios, es decir, a la suma del valor monetario de cada uno de los bienes y servicios. ¿Por qué digo esto sin contemplar al Estado y sin contemplar al sector financiero? Bueno, porque ya vamos a estudiar más adelante con mayor profundidad que parte de los ingresos de las familias van a ser ingresados a modo de ahorro en el sector financiero, que además estos ahorros van a servir para financiar el capital y también una parte de esos ingresos de las familias van a tener que van a tener como destino el pago de impuestos al Estado. En ese caso no coincide la suma de los ingresos de las familias con el valor del pago de los bienes y servicios, sino que tiene estas filtraciones. Pero en este esquema básico que decíamos es lo que tenemos que comprender fundamentalmente, porque es el corazón de la economía capitalista, y ustedes habrán escuchado ya que el liberalismo económico, que es la idea con la que surge el capitalismo, dice que el Estado no debe intervenir en la economía. Los estados son agentes económicos, pero puede ser que en algunos sistemas están minimizados su accionar. Y entonces los que sostienen el liberalismo económico dicen que la actividad productiva tiene que ser llevada a cabo exclusivamente por los privados. Bueno, entonces aquí vemos la expresión de la igualdad que comentábamos. La Y representa entonces a los ingresos de las familias, que es igual a la suma de las rentas, los salarios y los beneficios, es decir, de las retribuciones a los factores de la producción. Y el producto, que podríamos denominarlo producto interno por ahora, más adelante haremos otras disquisiciones si es producto bruto o si es producto neto. Bueno, el producto es la sumatoria de los valores de todos los bienes y servicios producidos en una economía nacional. Bueno, va a ser en este esquema igual entonces al ingreso. El valor monetario de los bienes y servicios es igual a la suma de todas las retribuciones
a los factores de la producción, es decir, a los ingresos de las familias. Uno de los principales interrogantes planteados por los economistas, algo que desveló a los primeros economistas teóricos que escribieron sobre este tema, es plantearse cómo se define el valor de los bienes. Como respuesta a este interrogante van a surgir entonces dos posturas bien diferenciadas. Aquellos como Jean-Baptiste Say, que sostenían que el valor se definía por la escasez relativa y la utilidad que le asignaba el consumidor a esos bienes, ¿sí? Si para mí es muy útil tener una agenda, voy a estar dispuesta a pagar más por una agenda que quizás otras personas que no llevan agenda. Entonces, el valor en este caso estaría dependiendo solamente de la apreciación que tienen los consumidores de los bienes y por lo tanto es un valor subjetivo. Por eso la teoría del valor que sustenta esta idea se llama teoría subjetiva del valor. Y vemos que acá retomamos el concepto de escasez que vimos en la primera clase, bueno, en el primer PowerPoint, en el cual decíamos que hay bienes escasos, hay medios escasos, para satisfacer múltiples necesidades y que la escasez es la que lleva implícita el problema económico, porque no nos alcanzan esos medios para satisfacer todas las necesidades. Y dentro de esta teoría, ¿cómo se aplica la escasez relativa? Bueno, dice que cuanto más escaso sea un bien, mayor valor va a tener. Así, en un extremo podríamos encontrar algún cuadro de Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, que es único. Hay solamente un cuadro de Van Gogh que es los girasoles, entonces tiene una escasez absoluta y que tiene un valor altísimo para el mercado. Y en cambio los bienes que se encuentran en abundancia en la naturaleza, por ejemplo la sal, en los salares y se obtiene fácilmente porque está en la superficie, va a tener un valor bajo. Entonces, cuanto más escaso sea un bien y cuanto más utilidad le asigne un consumidor, mayor va a ser el valor del mismo. Esta teoría se contrapone con la teoría del valor trabajo. Y en realidad nosotros desde la cátedra vamos a discutir la teoría subjetiva del valor, porque está olvidándose, dejando de analizar lo más importante, que es el trabajo. La teoría del valor trabajo, también llamada como teoría objetiva del valor, dice que un bien vale por la cantidad de trabajo que tiene incorporado. En general, todos los autores clásicos, salvo Say, que también está en la escuela clásica, van a sostener desde Adam Smith en adelante, especialmente David Ricardo y Marx también lo retoma, esta definición de que un bien vale por la cantidad de trabajo que tiene incorporada. Por ejemplo, si hacer un banco de madera lleva 4 horas de trabajo y fabricar un cuenquito de arcilla solo 2 horas, el banco de madera va a tener el doble de valor que el cuenco. ¿Sí? Esto ya también incluso aplicado a economías anteriores al capitalismo, incluso en economías no monetarias, en economías primitivas, si cazar un castor era mucho más fácil que cazar un ciervo, entonces llevaba menos tiempo, la mitad de tiempo cazar un castor que un ciervo, entonces el ciervo iba a valer el doble que el castor. Entonces, esta teoría pone en el centro de la cuestión económica el trabajo incorporado en un bien. En cambio, la teoría subjetiva del valor se quiere apartar de esta teoría objetiva, no quiere poner en la discusión el tema de que fuera tan importante el trabajo, porque entonces el rol del capital podría tener una importancia menor. Bueno, vimos en el PowerPoint anterior
o sea, la primera parte de esta clase 1, de la unidad 1, que el conocimiento científico emplea métodos científicos para realizar modelos, leyes, ¿sí? Así que vamos a ver ahora un ejemplo de la ciencia económica, de un modelo económico, cómo se produce, cómo se realiza un modelo económico. Ya lo vimos en la primera clase, que partimos de la observación y a través de la inducción se plantean hipótesis para luego poder desarrollar mediante la deducción teorías y leyes y con ellas diseñar modelos. Un modelo económico es una construcción entonces teórica abstracta y simplificada de la realidad. Vamos a aislar una partecita de la realidad para poder analizarla y que sea de más fácil comprensión. Y se utiliza entonces para establecer una relación entre variables, para poder llegar a aseveraciones que nos permitan comprender mejor los mecanismos de la economía. Como no podemos analizar a la vez todas las variables que influyen en un fenómeno económico, se va a priorizar una relación entre dos variables, suponiendo que el resto de las variables que podrían influir en este fenómeno no se modifican, se mantienen constantes. Esta cláusula se conoce en economía con el nombre de ceteris paribus, que viene del latín. Ceteris paribus significa que todo lo demás se mantiene constante. Por ejemplo, hay un modelo que vamos a estudiar más adelante que es la función de demanda. En la función de demanda se van a analizar la relación entre las cantidades demandadas y el precio de ese mismo bien. Cuando se modifica el precio de ese bien, por ejemplo, las naranjas, si se modifica el precio de las naranjas, ¿qué va a pasar con las cantidades demandadas de naranjas? Es para un mercado determinado. Podríamos tener en realidad en cuenta muchos otros aspectos que influyen sobre la demanda de un bien, como los ingresos de las familias, es decir, cuando nosotros tenemos mayores ingresos consumimos o demandamos más de todos los bienes, los gustos o modas que hacen que los consumidores se inclinen a demandar un cierto tipo de bienes en algún momento, los precios de los otros bienes que satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Son aquellos bienes, por ejemplo, en el caso del mercado de las naranjas, sería otra fruta que satisfaga la misma necesidad. Por ejemplo, las mandarinas. La mandarina es un bien sustitutivo de las naranjas. Entonces, si yo voy a comprar una fruta, quiero comprar naranjas y resulta que las naranjas están caras, pero las mandarinas están en oferta, están más baratas, voy a sustituir al menos una parte de mi demanda de naranjas hacia la demanda de mandarina. Es decir, voy a comprar más mandarinas y menos naranjas. Así que en la decisión de demandar naranjas voy a tener en cuenta también el precio de las mandarinas. También podríamos agregar aquí el precio de los bienes de demanda conjunta. Es decir, si a mí me gusta comer las frutillas con crema, pero la crema subió mucho su precio, bueno, voy a pensarlo antes de comprar las frutillas porque el conjunto de frutillas y cremas me va a salir muy cara. Así que también mi demanda de frutillas va a depender del precio de la crema. Pero bueno, no podemos analizar todo a la vez. Podríamos encontrar quizás muchos otros factores que influyen en mi demanda de un bien determinado. Pero como decía recién, si nosotros analizamos todo a la vez, no podemos conocer finalmente a qué se debió el cambio en la demanda. Ponemos todas las variables en juego y la demanda disminuyó porque subió el precio, la demanda disminuyó porque bajó mi ingreso,
o porque pasó de moda ese bien. Quizás muchas de estas cuestiones sucedan simultáneamente y si analizamos toda la vez no llegaríamos a una conclusión válida. Así que si nosotros queremos saber exactamente cómo se modifica la demanda de naranjas en función de su propio precio, qué pasa cuando sube el precio de las naranjas con las cantidades demandadas y qué pasa cuando baja, vamos a estudiar entonces la relación entre estas dos variables solamente, las cantidades demandadas en relación a su precio, y vamos a decir que esto se va a cumplir, la relación que nosotros encontremos, siempre y cuando el resto de las cuestiones que influyen en esta demanda se mantengan constantes, es decir, ceteris paribus. Otro ejemplo de un modelo concreto de la teoría económica es el modelo de frontera de posibilidades de producción. Es un modelo sencillo que tiene como supuestos básicos que un país con una determinada dotación de recursos, es decir, con los factores de la producción, tierra, trabajo y capital, debe elegir qué tipo de bienes va a producir. En este caso, un modelo sabemos que es una abstracción de la realidad. Este caso va a plantear este modelo de la frontera de posibilidades de producción, es que esta economía puede elegir solo entre dos tipos de bienes, ¿sí? En algunos manuales van a encontrar cañones o manteca, bueno, caramelos, o armas, o miles de ejemplos diferentes. Nosotros vamos a elegir en realidad dos grupos de bienes, como son los alimentos o las vestimentas. Bueno, con esos recursos puede elegir producir solo uno de estos bienes, alguno de estos tipos de bienes, con lo cual no tendría recursos para realizar la producción de los bienes alternativos. O sea, si decide dedicarse a la producción de alimentos exclusivamente, no va a poder producir vestimenta, o utilizar todos los recursos en la producción de vestimentas, y con lo cual se queda sin la posibilidad de producir bienes, de producir alimentos, perdón. En ese caso tendrá que importarlos. Y la otra posibilidad es que realice distintas combinaciones productivas entre ambos tipos de bienes. Esto se puede representar en un gráfico mediante ejes cartesianos. Vemos que en el eje en uno de los ejes tenemos la variable de alimentos y en el otro eje la de vestimentas. Es indiferente en este caso porque no es una función, o sea, no tenemos una variable que dependa de la otra. Los alimentos no dependen de los vestidos, sino que es una manera de representar combinaciones. Podríamos poner indistintamente los alimentos y las vestimentas en las ordenadas o en las coordenadas. Así que podríamos poner en el eje de la variable independiente, que es la X, o en el eje de las Y's, que son las variables dependientes. En este caso estamos poniendo los alimentos entonces por un lado en el eje de las Y's y las vestimentas en el eje de las X. Marcamos en el punto A la primera opción. Si vemos ese punto exactamente, implica que estamos produciendo la cantidad máxima de alimentos que podemos producir con nuestros recursos. Es un punto extremo, pero que entonces vamos a producir 0 vestimenta. ¿Sí? El par ordenado sería 0 de vestimenta y el valor más alto de alimentos. El punto B representaría la otra opción extrema, porque si estamos en este punto B tenemos la cantidad B de vestimentas y 0 de alimentos.
Y en este arco se ve representado todas las otras combinaciones que utilicen todos los recursos para ser producidas, combinaciones entre ambos tipos de bienes. Si unimos los puntos de esas múltiples combinaciones, formamos la frontera de posibilidades, nuestra frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, entonces, es el lugar geométrico, ¿sí?, en donde se encuentran todos los puntos que representan combinaciones eficientes de producción. ¿Y por qué los llamamos eficientes? Porque están empleando todos los medios, todos los recursos que tienen los medios de producción en la producción de estos bienes. Entonces, cada uno de los puntos que conforman esta frontera, decíamos, son puntos eficientes de producción. Pero podemos mostrar algunos otros puntos, por ejemplo, los puntos que están encima. Podríamos hacer combinaciones superiores de bienes que están marcados en este gráfico con X en negro. Todos los múltiples puntos son un montón, ¿no? Obviamente acá marcamos algunos para ver el ejemplo. Son combinaciones de producción inalcanzables con los recursos que tenemos. Es decir, no podemos hacer combinaciones superiores, porque dijimos que los puntos que están sobre la frontera de las posibilidades de producción muestran combinaciones en las que se emplean todos los recursos. Esto significa que para aumentar la producción de uno de los bienes debemos disminuir la producción del otro. Es decir, que combinaciones que tuvieran mayor cantidad de cada uno de los tipos de bienes que los que están en la frontera son puntos inalcanzables de producción. Necesitaríamos más recursos para este país, necesitaría más recursos para poder producirlos. Por otra parte, los puntos interiores a la frontera de producción son los que estarían representando combinaciones menores, o sea, con menores cantidades de bienes, y en ese caso esta economía no estaría utilizando todos los recursos disponibles y por lo tanto las combinaciones menores que se muestran las podemos encontrar dentro de la frontera, en la parte interior. Son puntos ineficientes. ¿Por qué ineficientes? Porque no están utilizando todos los recursos disponibles. Esta economía podría producir más de al menos alguno de los bienes y no lo está haciendo. Por lo tanto, está siendo ineficiente. ¿Puede ampliarse la frontera de posibilidades de producción? Sí. Para que la frontera sea más amplia necesitamos más recursos, como ya decíamos. Si el país en cuestión aumenta la cantidad de recursos, por ejemplo, si compra más maquinarias en el exterior, si gana tierra al mar para poder realizar más producción de alimentos, si realiza un proyecto de inmigración para que venga mano de obra de otros países, como lo realizó la Argentina cuando inició su proyecto económico con el modelo agroexportador y vinieron la mayoría de nuestros abuelos a trabajar, al menos alguno de nuestros abuelos seguramente vino a trabajar en la época de la inmigración a la Argentina. Bueno, se aumenta entonces los recursos y esos recursos sirven para la producción tanto de alimentos como de vestimenta. Se va a producir un desplazamiento paralelo de la frontera, paralelo a la frontera original, que me va a mostrar entonces combinaciones mayores de ambos tipos de bienes. Si se desplaza para la derecha, la frontera me está mostrando combinaciones mayores. También puede suceder lo contrario, que por ejemplo en este momento de nuestro país no tenemos
trabajadores disponibles, se tienen que quedar en su casa, tenemos menos trabajadores disponibles y por lo tanto tenemos menos recursos de trabajo, de mano de obra, y seguramente nuestra producción va a disminuir. Así que si disminuye el factor trabajo o con las inundaciones perdemos tierras para poder realizar una siembra y posterior cosecha, o sea, para la producción agrícola, o nos quedamos sin maquinarias, o no tenemos suficientes maquinarias, se quedan obsoletas, salen de servicio, no las podemos reponer. Entonces lo que va a suceder es que va a disminuir nuestra frontera de posibilidades de producción, es decir, la curva va a tener un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí? Todos estos disminuciones en los recursos afectan por igual a los dos tipos de producción. Entonces vamos a tener una frontera menor que va a representar combinaciones con menos cantidad de ambos bienes. Por otra parte, si la mejora en los recursos, es decir, si ampliamos los factores de la producción, pero para un solo tipo de bienes, la frontera se va a incrementar en el eje que muestra las producciones de ese bien. Por ejemplo, si se descubre un fertilizante nuevo que va a permitir una mayor producción agrícola, bueno, vamos a aumentar la producción de alimentos, pero esto no nos sirve para que se incremente la producción de vestimentas. Por lo tanto, el corrimiento de la frontera va a ser hacia el eje de los alimentos, porque para cada punto de vestimenta vamos a tener la combinación se va a realizar con mayor cantidad de alimentos. Entonces, como podemos ver, vamos a tener un desplazamiento de la frontera, pero solo hacia el eje del bien que se ve beneficiado. Si en cambio, o sea, podemos argumentar lo mismo en el caso de que para el otro tipo de bienes, por ejemplo, si se implementara una nueva máquina de coser que permite que cose más rápido y por lo tanto permite aumentar la producción diaria de vestimentas, pero eso no influye sobre la producción de alimentos, entonces la frontera se va a ampliar hacia el eje que me está marcando la producción de vestimentas. Y para cada punto de la frontera vamos a mantener las cantidades anteriores de alimentos, pero va a haber cantidades mayores de vestimenta. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico de cómo calculamos estas producciones para después poder graficarlas. Bueno, supongamos que en un país solo existen 5 trabajadores. Bueno, recordemos que los modelos son simplificaciones de la realidad. Esto haría lo mismo con este ejemplo para explicar a 5 millones de trabajadores o 500.000 trabajadores o lo que fuera. Bueno, estos trabajadores, cada uno de ellos en una jornada de trabajo puede producir o 3 camisas o 4 tartas. Si se dedica a producir camisas, puede hacer 3 en el día. Si se dedica a producir tartas, solo puede hacer 4, son más. Podríamos entonces analizar las posibilidades de producción de este país donde hay 5 trabajadores y que cada uno de ellos puede hacer o 3 camisas o 4 tartas. Y lo podemos representar en una tabla, partiendo del supuesto de que en principio uno de los puntos extremos de nuestra frontera podría ser que los 5 trabajadores se dedicaran a fabricar camisas y luego vamos a ir extrayendo de a uno los trabajadores, distrayéndolos hacia la producción de tarta, hasta que la última opción sea que los 5 trabajadores producen tartas. Podemos ver los resultados representados en una tabla. En el primer punto, los 5 trabajadores pueden producir 15 camisas, 3 cada uno, si todos se dedican a producir camisas. Pero en ese caso no estarían produciendo tartas. Si nosotros entonces
destinamos uno de los trabajadores a producir tartas, va a producir 4, pero va a dejar de producir las 3 camisas que antes producía. Entonces, en este caso, vamos a tener una combinación de ambas producciones. En este país se producirían 12 camisas y 4 tartas. Seguimos entonces con el ejemplo y si destinamos en el siguiente punto 3 trabajadores a la producción de camisas, vamos a tener una producción de 9 camisas y los otros 2 van a producir tartas, entonces vamos a tener en esta combinación 9 camisas y 8 tartas. Otra posibilidad sería que solo 2 trabajadores produjeran camisas, en ese caso producirían 6, y los 3 restantes, 4 tartas cada uno, entonces tendríamos una producción total de 12 tartas. Otra de las combinaciones entonces posibles utilizando todos nuestros recursos sería 6 camisas y 12 tartas. Si uno solo de los trabajadores produjera camisas, va a producir 3 y los 4 restantes tartas, se producirían 16 tartas. Entonces la combinación sería de 3 camisas y 16 tartas. Y en el último de los casos sería el otro punto extremo, donde ningún trabajador realizara producción de camisas y los 5 trabajadores se dedicaran a producir tartas, en cuyo caso se podrían producir en esta economía 20 tartas. Y acá podemos analizar otro concepto importante que vamos a utilizar en nuestro curso, que es el de costo de oportunidad. Lo habíamos presentado de alguna manera en la primera clase cuando hablamos del problema de la elección, es decir, ¿qué resigno cuando tomo una elección con recursos escasos? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, si voy al cine, no puedo ir a tomar cerveza. Bueno, y el costo de oportunidad entonces de mi entrada de cine, en ese momento dijimos, es dejar de tomar cerveza. Bueno, en este caso vemos el costo de oportunidad de producir tartas medido en la cantidad de camisas que deberíamos resignar producir para producir tartas. Este cuadrito lo podríamos plantear exactamente al revés. Podríamos empezar por que los 5 trabajadores se dediquen a producir tartas e ir bajando la cantidad de trabajadores para producir camisas. Se puede plantear de cualquier manera, por eso es que se puede graficar después en cualquiera de los ejes las camisas o las tartas. Bueno, pero en este caso estamos planteando el costo de oportunidad de producir tartas medido en la cantidad de camisas que dejamos de producir. Y aquí vemos en la tabla claramente que para producir 4 tartas dejamos de producir 3 camisas, que es lo que produce un trabajador. Entonces la relación es de 3 camisas, que son las que dejamos de producir, sobre 4 tartas que producimos ahora con ese trabajador. La relación de 3, dejar de producir 3 cada 4 tartas que se producen, nos da entonces 0,75 y esta relación en este ejemplo se va manteniendo constante porque como vemos para poder aumentar la producción de tartas en 4 unidades dejamos siempre de producir 3 unidades de camisas. Podemos ahora entonces representarlo esto en un gráfico donde ponemos en uno de los ejes las camisas y en el otro las tartas. Bueno, acá no representé todos los puntos, pero sí algunos, los puntos extremos, que son los principales para poder realizar nuestra frontera de posibilidades de producción. Uno de los puntos extremos es, como habíamos visto, 0 tartas, 15 camisas. El otro punto extremo es el de 20 tartas y 0 camisas. Y en el medio representé algunas de las combinaciones que vimos recién. Por ejemplo, 9 camisas y 8 tartas. O 3 camisas y 16 tartas. Bueno, cada uno de los puntos de la frontera entonces nos estaría mostrando estas combinaciones posibles y eficientes de producción porque estamos utilizando todos los recursos que tenemos. Ahora,
las combinaciones mayores que las que están representadas en la frontera. Por ejemplo, acá vemos un caso de una combinación de 15 camisas con 25 tartas. Son estos puntos, es uno de los puntos inalcanzables. Nuestra frontera nos dice que si producimos 15 camisas, no podemos producir tartas. Y entonces la combinación de 15 y 25 no es posible. Es un punto inalcanzable. Para poder realizarla tenemos que traer más trabajadores de algún otro país para que podamos hacer esta combinación. Y los puntos internos, por ejemplo, la combinación de 9 camisas y 2 tartas, que es un punto interior a la frontera, es una combinación ineficiente, porque nuestra frontera nos dice que si producimos 9 camisas, tenemos recursos y podemos producir 8 tartas. Si solo producimos 2 tartas al producir 9 camisas, estamos siendo ineficientes, es decir, dejando recursos de lado. Bueno, y con este tema estaríamos terminando el punto 1.1 del programa, es decir, las nociones introductorias. La próxima clase que vamos a subir ya va a ser la de un trabajo práctico para ir afianzando estas nociones que acabamos de aprender.